Bueno, ya se lo adelanté antes de la pausa, vamos a hablar del coronavirus, si nos va a afectar a nosotros en Chile, si va a llegar pronto. Pero la primera pregunta tiene que ver con que si eso no es una pandemia, para eso está una experta con nosotros. Ella es Marcela Potán, infectóloga de la Universidad Católica. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Hola, Marcela, gracias Felices, por estar acá. felices de tenerte, y la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Es o no es una pandemia el coronavirus? Bueno, aún no ha sido declarada una pandemia, pero es probable que lo sea. Ahora, pandemia no es sinónimo de muerte, de gravedad necesariamente. La gente tiende a decir, bueno, cuando hay una pandemia ya es casi el fin del mundo. ¿Qué significa pandemia? Pandemia significa, se habla de pandemia en general cuando hay un agente nuevo, ¿no es cierto?, que el ser humano no conoce, el sistema inmune del ser humano no conoce, entonces afecta por eso a muchas personas, ¿no es cierto?, que no conocen en absoluto esta nueva partícula viral, y que se extiende más allá de un continente, que va a otro continente y que además, que todo esto ustedes dirán ya se cumplió, ¿no es cierto? Sí. Pero además... Está en todos los continentes, menos en la Antártica. Pero espera, además... en cada nuevo continente se extiende y manifiesta y se transmite muy, muy rápidamente. Entonces estamos a un paso realmente de que se declare una pandemia. Y esto es probable que suceda, ¿no es cierto? Tuvimos una pandemia de H1N1, tuvimos una pandemia en 1918 de la gripe española. Es decir, esto no es una situación nueva en el mundo, ¿no es cierto? Y no quiere decir que tengamos que empezar a no dormir, a obsesionarnos con esto. Es una situación delicada, yo creo que hay que estar atento, hay que buscar fuentes de información confiable porque hay mucha fake news, hay mucha información que no corresponde y hay gente haciendo cosas, invirtiendo de repente en insumos que no sirven. Así que Claro que vamos a sí. conversar un poquito de eso. Vamos a conversar de eso y de las mascarillas más adelante, que algunos dicen que es una irresponsabilidad, además, porque efectivamente parece que la mascarilla no sirve, sirve más para aquel que está contagiado que aquel que no se quiere contagiar. Pero eso en algunos minutos. Parece entonces el cambio de epidemia a pandemia una cuestión más bien técnica, Marcela. Sí, Pero bien. que sí es cierto es que ya está en 58 países. Sí es cierto también que si lo comparamos, por ejemplo, con la gripe A1H1, exactamente, N1, hubo en esa oportunidad más de 18.400 personas que perdieron la vida. Hoy día estamos hablando de 3.000 personas que han perdido la vida con un nivel de contagio de más de 88.000. ¿Cuántos fueron con la gripe porcina? 18.400 personas quienes perdieron la vida con esa gripe en particular. Entonces mi pregunta es, ¿la tasa de mortalidad de este virus, de este coronavirus, es alto o no es alto? La OMS en un principio había establecido que no y que la tasa de Exacto. mortalidad era más bien baja. Entonces, ¿por qué ha cundido el pánico? Bueno, ha habido todo este movimiento porque efectivamente es una epidemia nueva. Primero, es un agente que no conocemos, ¿no es cierto?, que no sabemos cómo se comporta. Entonces son todas, al principio, un poco estimaciones, ¿no es cierto? La información va a ir cambiando y eso es normal, porque no sabemos cómo se comporta en distintos huéspedes, niños, adultos, enfermos, etcétera. Porque además no tenemos, ¿no es cierto?, un antiviral específico, no tenemos vacuna, ¿no es cierto?, no tenemos ningún tratamiento dirigido o preventivo, ¿no es cierto?, o una vacuna disponible que pueda ayudarnos a hacer frente. Ahí la preocupación, como que nos tomó un poco por sorpresa y no conocemos Exactamente. mucho todavía del conocemos coronavirus mucho. y sus alcances. Y no tenemos por qué conocer porque es absolutamente nuevo. ¿no es ¿Y en cierto? qué rango etario vendría siendo más peligroso? ¿Para quién representa un riesgo de mortalidad? Pareciera que para las personas sobre los 60 años, que tienen habitualmente alguna otra comorbilidad, o sea, tienen hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, ¿no es cierto? La obesidad es un factor de riesgo alto para cualquier influenza, también para corona. Eso no es una influenza, ¿es un tipo de gripe? Esto no es un tipo de gripe, no tiene nada que ver en términos del agente. Sin embargo, como muchas infecciones respiratorias, ¿no es cierto?, se comportan en forma relativamente parecida. Similar, ¿No claro. es cierto? Es una enfermedad que puede producir síntomas altos, o sea, sensación de congestión nasal, coriza, tos, fiebre y neumonía, ¿ya? Pareciera ser un poco más lenta que una influenza. La influenza habitualmente es una enfermedad como brusca. Uno está sentada aquí y 2 horas después Uno dice, se siente morir. mal y me tuve que ir a la casa de mal. No es que tuve un poco congestión nasal, me sentía un poquito molesta, sino que realmente uno se siente muy mal. Esto pareciera ser un poquito más solapado, parte como muchas veces un cuadro respiratorio molestoso y después se agrega la tos y la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de garganta, la debilidad muscular o dolor muscular.
Y en ese sentido, eventualmente pudiera eso ayudar clínicamente, pero se parecen. Claro, hay una cuestión compleja con el coronavirus en particular, es que los síntomas aparecen incluso 7 días, 8 días, hasta 10 días, ¿no? Después de contagiada a la persona. Y hay una cuestión también que tiene que ver como con el pánico que se ha generado a nivel mundial de estos lugares donde hay concurrencia de muchas personas, no solo los aeropuertos, se ha cerrado el Museo del Louvre, por ejemplo, se suspendió el Mobile World Congress en Barcelona, que es esta gran feria de telefonía móvil. El Festival móvil, de Venecia. El Festival de Venecia, por el miedo al contagio, ¿no? Exacto. Y tenemos al escritor Luis Sepúlveda, quien es un chileno que al parecer se contagió de esta manera, ¿no? Cuando asiste a una feria del libro en Portugal. ¿Tan rápido es el contagio del virus que estando en un lugar abierto, por ejemplo, una persona que tenga la enfermedad puede contagiarte? Se contagia 2 veces más rápido y mejor que la influenza H1N1. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si la influenza H1N1, tú tienes una persona enferma, esa persona habitualmente va a enfermar a 2 personas. Ya. Si tú lo comparas, por ejemplo, con el sarampión, esa persona enferma va a enfermar a 15 o 18. Es bastante distinto, ¿cierto? Pero coronavirus está entre uno y otro. ¿Cuántas personas puede contagiar? 4. Sí. Un enfermo de un grupo alrededor habitualmente va a contagiar a 4 susceptibles, personas que no tienen defensa, que somos todos, ¿no es cierto? Porque ninguno tiene defensas contra esto. Entonces es más transmisible que la influenza, se transmite bastante bien y se transmite muy bien además porque es un virus que sobrevive muy bien en superficie, puede durar hasta una semana, un poco más, si tú no limpias la superficie. No te lo puedo creer. Sí, entonces sobrevive una semana. Sí, exactamente. Influenza sobrevive un poco menos y probablemente eso contribuye. Y también la falsa sensación de seguridad de las mascarillas. La gente usa mascarilla y cree que ya no se lava las manos, en fin, que no es necesario hacer otras cosas. Y aquí la principal medida es la higiene de las manos. Y también la etiqueta de la tos, que lo vamos a ver en un ratito más. ¿Qué pasa con los colegios y con los jardines infantiles? Porque te lo digo, por lo general, y es verdad, los niños se enferman más cuando están en grupo. Sobre todo el tema de los jardines infantiles, yo pienso en los juguetes, porque el otro día fui a la consulta de mi pediatra y ya no tienen juguetes. Para que no se traspasen bichos. Sí, porque se traspasan los bichos. Pero en un jardín infantil eso es inevitable, el material didáctico, los puzzles, los juegos. Los cuadernos, entonces, los lápices. ¿qué precaución tenemos que tomar los papás? ¿Qué precaución tienen que tomar esos establecimientos? ¿Y qué va a pasar ahora que vuelven las clases? Bueno, mientras no tengamos evidencia de que haya llegado el virus, probablemente los mismos de siempre, ¿no es cierto? Limpiar los juguetes lavables, usar cloro, desinfectar, sí, idealmente, pero si no, por lo menos lavarlos con detergente. Importante, el agua sola no es lo mismo que el agua con detergente o el uso de cloro. Ahora, cuando llegue el virus probablemente vamos a tener que ir adecuando las medidas, tal vez suspender la asistencia de niños con síntomas precozmente, pero es muy difícil en una sala cuna, en un jardín infantil o en un colegio. Claro, medidas extremas se han adoptado, ustedes saben, de suspender clases cuando ya la situación es muy importante. Exacto. Pero nosotros todavía no vamos a tener probablemente un problema mayor mientras no bajen las temperaturas, ¿ya? Ustedes se fijan, el hemisferio norte fundamentalmente le ha afectado a parte de Australia, ¿no es cierto? Y unos poquitos casos en el hemisferio sur, pero eso va a empezar a aumentar en la medida que la temperatura vaya cambiando, ¿no es cierto? ¿Qué probabilidad tenemos de que llegue el coronavirus a Chile? Muy alta probabilidad. No habría razón, para ponerlo de otro modo, no hay razón para que no llegue a Chile. No hay ninguna razón para que no llegue. Si ya llegó a Brasil, nosotros tenemos el gran vehículo hoy día son los aviones, ¿no es cierto? Y las personas que vienen con este virus alojando en la vía respiratoria, todavía no sabemos el comportamiento, pero sabemos sí cosas importantes como que se transmite mejor que influenza y que sobrevive muy bien en superficies. Entonces, no necesariamente en ropa, pero sí en una mesa como esta, ¿no es cierto? En el metro, en los celulares, ¿no es cierto? Que son un tremendo difusor de infecciones, que no los limpiamos nunca, de vez en cuando están muy feitos, pero uno debiera en esta época tener algún líquido para limpiarlos, para no dañarlos con alcohol, pero si no, alcohol está muy bien también. Claro que sí. Marcela, me tocó regresar al aeropuerto, les contaba hoy día en la mañana, y me tomaron efectivamente la temperatura. Bueno, estaban tomando, por supuesto, a todas las personas que estaban pasando por el control. ¿Es esa una medida efectiva? Y te suma al tiro otra pregunta. Yo creo que acá el gran desafío no es que esto se transforme en una pandemia en el mundo, sino cómo los sistemas de salud de cada uno de los países, de las naciones, de los continentes, está preparado para asumir esto. Y eso en particular. ¿Nuestro país está preparado, está tomando las condiciones adecuadas? ¿Te parece que el Ministerio de Salud ha reaccionado de buena forma?
Yo creo que el Ministerio ha reaccionado de buena forma, sin embargo, hay que ir adecuándose a los cambios. Yo creo que probablemente una vez que llegue o un poquito antes que llegue, yo creo que es el momento de reunir a todos los expertos y en eso el Ministerio cuenta con las sociedades científicas que están súper disponibles para hacer un trabajo en el fondo también continuo, porque lo que se haya hecho hasta ahora puede no ser válido de aquí a, ¿no es cierto?, 2 o 3 semanas, cuando tengamos muchos casos. Entonces, es una conversación permanente que nosotros esperamos que seamos consultados. Hay muchos infectólogos en Chile que conocen de esto. Hay gente que organizó lo de H1N1, la pandemia, ¿no es cierto?, en Chile y que sabe mucho el tema. Entonces nosotros esperamos que eso continúe siendo un diálogo pero permanente. es súper importante el punto que tú pones, que aquellos que ya trabajaron en una emergencia puedan también ser llamados a este trabajo y ser llamados por la autoridad para trabajar en esto. Yo me acuerdo la psicosis con el H1N1. Mis hijos tuvieron la gripe porcina, pero no les pasó nada, como que estaban súper bien, eran chiquititos en esa época, pero me acuerdo la psicosis que ojalá que no suceda en este momento, porque es muy probable que llegue, como tú decías. Marcela, las personas que tienen que viajar y que no es estrictamente necesario, por placer, ¿tú les recomendarías que cancelen el viaje a zonas de Europa, Asia? Sí, yo creo que si uno va a hacer un viaje de placer, en especial en el norte, que es donde está el tema en este momento, si tú me dices, mira, voy a ir a Ushuaia, bien, pero ir al hemisferio norte en este minuto yo creo que no es prudente. ¿Incluso a Estados Unidos? Incluso a Estados Unidos, sí. Mira, qué interesante lo que tú dices, porque pero es como una recomendación, no es... pero es como comprarse un problema o estar un poco más alerta a lo que está ocurriendo. Uno tiene que ir a trabajar, o un viaje de salud, te fijas, indispensable, yo creo que sí, pero viajar por placer a las zonas de mayor, en especial a los países que tienen muchos casos, creo que es un riesgo innecesario, porque además no tenemos un antiviral aún y no lo vamos a tener, no sé si en semanas o meses, ¿ya? Si todo va bien, hay estudios clínicos dicho ya. Algunas personas que podría a veces tal vez tardar años la vacuna contra el coronavirus. La vacuna es una cosa, el antiviral es el tratamiento. Claro, el antiviral ya existe y se está probando, digamos, hay varios que se están probando, antiinflamatorios, antivirales, mezcla de los dos, porque en esta enfermedad se produce una tremenda inflamación en el sistema inmunológico, los pulmones, en fin. Entonces también se necesita modular eso, porque a veces el virus no es solo el que daña, sino que lo que produce en el cuerpo. Sí. ¿Ah? Hablemos de las mascarillas, ¿te parece? Que han sido como gran tema de polémica. Varios médicos científicos en el mundo han dicho que es irracional su uso, que es irresponsable además, porque esto ha tendido a que las personas compren muchas mascarillas y que las mascarillas se acaben en el mercado. ¿Sirven o no? ¿Y a quién le sirven? ¿A aquel que porta el virus o a aquel que quiere protegerse y no contagiarse? Bueno, efectivamente... Hay dos tipos de mascarilla, ¿no es cierto? La común o quirúrgica que nosotros llamamos y esta que es la mascarilla N95. Y se llama N95 porque filtra el 95% de las partículas. Esa se ve mucho más poderosa. Se ve más poderosa y esta se usa en enfermedades que se transmiten por vía aérea. Por ejemplo, viruela, peste cristal, tuberculosis, sarampión. Esta es la mascarilla. ¿Quién la usa, Marcela? La usa habitualmente el personal de salud. Personal de salud. Personal de salud. Evita el contagio. Evita el contagio. ¿Okay? ¿La persona que está infectada debiera usarlo? Esta no, porque es una mascarilla un poco molesta. La persona infectada normalmente le ponemos esto en los hospitales, ya que es un filtro importante, pero esta es molesta porque realmente, como tú dices, es muy gruesa, ya, y a uno a veces le cuesta como respirar, sobre todo si uno está angustiado, ¿no es cierto? Exacto. Con alguna enfermedad. Además, esta mascarilla hay que saber usarla, ya, hay que ponérsela en una forma adecuada. Esto tiene que estar bien apretado sobre la nariz. Entonces, esta no es una mascarilla que yo recomendaría. ¿Y esa te la venden en la farmacia? Esa te la venden, está carísima, ya. ¿Cuánto vale los precios? No sé, me dijeron 3.500 pesos. Bueno, las mascarillas estas mascarillas. Usualmente, probablemente 500. Miren, 500 pesos vale habitualmente esta mascarilla y ahora ya está en 3.500 pesos, que es la mascarilla que está probando Diana en este momento. No se puede respirar. No se puede respirar. ¿Me escuchan? No es complejo, Sí. sí. Y tienes Muy que ahí difícil. apretarte porque ahí está entrando todo el aire, ¿te fijas? Pero esa no es una mascarilla, como digo, para este virus. Ok. Es solo para esas otras. Esta es la mascarilla que usamos en los mucho. hospitales para atender a los pacientes y la verdad es que el personal de salud, si lo usa bien, es una medida efectiva. Si alguien en la calle quiere usar esta mascarilla, lo más probable es que no le sirva para nada. ¿Por qué? Porque primero, la mascarilla tiene que ser bien usada, tiene que acomodarse bien a la nariz. Segundo, dura 30 minutos. A los 30 minutos se humedece y ya deja de funcionar. Entonces tendríamos que andar con una caja con mascarillas todo el día para ponernos, sacarnos. Ahora, Perdona, ¿dijiste el valor de esa o no? no lo sé, pero muchísimo menor, ¿ya? Menos que esta que tenemos acá. O sea, una caja de estas de varias
puede costar 3.500 pesos. 3.500 pesos una caja que contiene más de una unidad. No. Ahora, ¿cuánto filtra aproximadamente lo que ingresa desde el exterior? Esta filtra bastante bien, pero partículas grandes como de mucosidad, las gotas, ¿no es cierto?, habituales que uno expectora. Es importante entender también que cuando uno tose o estornuda, ¿no es cierto?, los virus habitualmente de este tipo caen a 50 centímetros, no quedan en suspensión. ¿Ya? Entonces, bastaría con alejarse 1 metro de una persona que está tosiendo para no necesariamente contagiarse. O que la persona tenga la buena costumbre o que tenga la de toser etiqueta. así. Exacto. Y el tema del lavado de manos, porque el otro día me llegó a mi WhatsApp un video que me explicaba cómo lavarse las manos. Honestamente, yo jamás me lavo las manos así. ¿Cómo era? Era de más de 1 minuto el lavado. Como que decía esta persona, que era una enfermera, que si no era ese lavado de manos no era tan efectivo. Que es así, luego el dorso, ¿Quieres lo vemos? entre medio. ¿Lo vamos a ver? Sí. A ver, veámoslo. Pues. Ya. Veámoslo. ¿Dónde nos vamos a lavar las manos ya? No lo sé. A ver, aquí. ¿Dónde nos podemos lavar las manos? No, aquí Ya, con esto. hagámoslo acá, ya. Lo vamos a hacer esto. Esto puede Bueno, ser... con alcohol gel, pero se puede hacer Sí, con jabón, ¿no? lo puede hacer ideales con agua y jabón, ¿no es cierto? Cualquier jabón, líquido, en pan, da lo Marcela, hay mismo. que tener, Agua por ejemplo, caliente, yo haciendo el fría. matinal no tengo tiempo para lavarme las manos así. Correcto, pero espérate, Porque son 20 uno segundos. va rápido al baño, ¿no? Son 20 segundos, Ah, no ya. son 1 minuto. Ah, Ya, 20 no, Y segundos. de alcohol gel puede ser menos siempre que uno siga esta técnica. Lo primero es humedecer en el agua o vamos a hacer la situación de que esto fuera el agua, ¿no es Perfecto. cierto? Se echa jabón uno, ¿no es cierto? Tiene las manos húmedas y ¿Harto luego... jabón? Harto jabón, hace esto. Vamos contando, no sé si alguien puede tomar 1, el tiempo. 2, Luego 3, así, ¿no es cierto? Que esta 4, parte es muy bueno, sucia. arriba. Ahí, Eso ya. mismo. Después el dedo gordo, ¿no es cierto? Que es una zona que se limpia muy mal. 11. Luego Eso, Villo. esto, ¿no es cierto? Para las uñas, toda esa parte que es una parte Ah. extremadamente contaminada. Y luego uno hace así, ¿no es Llevamos cierto? como 15 segundos. Y en el fondo es como cantar cumpleaños feliz 2 veces. Si uno no va a estar con el reloj, ¿te fijas? Pero cantar cumpleaños feliz. Cumpleaños. Y hacerlo con esa dedicación. Esa medida Ya. vale mucho más que andar con esto en la calle, Sí. porque acuérdense de la superficie. ¿Sirven las escobillas de uña, por ejemplo? No, no tiene mucho No. sentido eso. Ya no usamos Esto ni en sí. pabellones. ¿Cada Bien cuánto pabellón. tiempo te tienes que lavar las manos? Hay Mira. personas que tenemos TOC de estar... Sí. ¿Te gusta mucho lavarte las manos? Sí. Sí, y es muy bueno ese TOC hoy día. Probablemente esas personas con ese TOC se van a enfermar menos, ¿ya? Porque es la medida importantísima. Piensen que se estima que una persona se toca la cara más o menos 25 veces por hora, ¿ya? Oh. Por ejemplo, acabas tú de Sí, hacerlo, hice ya yo así, tengo unos hice pelos acá. aquí y me pica la nariz, ¿te fijas? Entonces, esa medida que también si uno está enfermo es tremendamente difusora, porque después uno toca el metro, ¿no es cierto? Y etcétera. Eso es relevante. Tratar de no tocarse la cara con las manos, ¿no es cierto? La nariz en especial. Lavémoslas al tiro, pues ya. Ya higienicemos las manos. ¿Qué de forma hacemos con seguido. los accesorios, con los anillos que uno tiene? Lo ideal es no Yo usar creo que estos accesorios. anillos tienen más bacterias que... Porque Sí. uno se lo saca, se lo Así pone es. por Porque uno se lo saca y se lava las manos, ¿cierto? El ¿Sería ideal en mejor esta lavarse época las es manos con los usar, anillos? Claro, los menos Ya. anillos posible porque Entonces, probablemente voy. ahí no va a llegar, ¿no es cierto?, el jabón y el alcohol gel de la misma manera. Y porque además se queda en el baño siempre. cuando Además se se queda en el baño, sí, Y ahí exactamente. sufres un riesgo de pérdida. Hay mucho todavía que averiguar sobre el coronavirus, hay muchas cosas por descubrir, pero ayer me llamó la atención algo que leía respecto de una japonesa que dio como positiva 2 veces. Es decir, no se sabe todavía si fue mal diagnosticada cuando ya se le dio la alta y volvió a su casa o si efectivamente se produjo la enfermedad 2 veces en ella. ¿Cuáles son como las grandes preguntas hoy día que tenemos, Marcela, en torno al coronavirus? O sea, una de las preguntas es cuánto tiempo seguimos eliminando el virus en el aparato respiratorio. Pareciera que no es poco, ¿no es cierto? Entonces, hoy día se recomienda dar de alta, por ejemplo, a un paciente hospitalizado después de 2 muestras negativas. ¿Se fija? ¿Cuánto tiempo se elimina? No lo sabemos. Ahora, ella aparentemente tuvo síntomas de nuevo, ¿no es cierto? Sí. Pero para muchas enfermedades infecciosas eso es así, ¿ya? Para hepatitis nosotros conocíamos, ¿no es cierto?, que antes teníamos mucha hepatitis A. Los niños en una proporción tenían como una recaída y por alguna razón en algunos organismos el virus tiene ese comportamiento. Ya, no es una cuestión tan No, excepcional. no. Ahora, lo que sí resultaba súper preocupante era el ejemplo de otra persona que al parecer había contagiado a su perro. Porque la mascota efectivamente había dado como positiva frente a la prueba que se le había hecho porque había presentado los síntomas. De hecho, a la mujer se la llevaron, la aislaron, ¿no? Ella estaba en el hospital y la mascota presentó los síntomas, le hicieron la prueba y efectivamente tenía coronavirus. Y eso sí que se vuelve complejo, decían los investigadores, Sí. porque ahí pasamos a un fenómeno de multiportador. Es decir, ahí se soluciona la pregunta, ¿se transmite solo entre seres humanos? ¿Los animales te lo pueden transmitir a ti, tú a los animales? Y ahí entonces la pandemia o la epidemia o la Así expansión es. del virus se hace más compleja.
compleja. Bueno, esta por definición es lo que se llama una zoonosis, es decir, es una infección transmitida desde los animales al ser humano. Eso hace que tenga mucho de impredecible y también el comportamiento inicial puede ser distinto en términos de que puede ser difícil que se transmita al comienzo, ¿no es cierto? Porque salta una especie animal a una especie humana, por lo tanto el virus como que se desajusta. Claro. Pero una vez que el virus se ajusta a esta nueva realidad de seres humanos, que es su nuevo huésped, ¿no es cierto?, va a seguir infectando mientras existan personas que no se han enfermado. Es Solo decir, no se te has agotan lavado los las susceptibles. manos, Así me he lavado que las higiene de manos, mano, me lavar de ojalá inmediato. cada una Hasta la hora. higiene se la vamos a pasar aquí al andar Lucho, con al José, esto. que vienen de vacaciones, bien, Eso. con hartas bacterias y virus ahí. Marcela, De ahí. ¿qué podemos hacer ahora que viene el invierno? Tú dices que cuando bajan las temperaturas aumentan los contagios de todo tipo. Ya decíamos que hoy día o esta semana van a llegar los niños en su mayoría al colegio, luego empiezan las universidades, viene el frío. ¿Qué podemos hacer para no caer en esta psicosis? ¿Cómo podemos explicarle a la gente que, uno, se tiene que proteger y dos, cómo identificar que los síntomas podrían ser de coronavirus? Bueno, una cosa importante es decirle a la gente que se vacune lo antes posible contra la influenza. Porque ¿Ayuda? no ayuda a que uno no tenga corona o que coronavirus sea más, o COVID, como se llama ahora la enfermedad 19, sea más suave. Pero sí nos permite varias cosas. Primero, tener menos infección, menos circulación de virus, por lo tanto menos consultas, ¿no es cierto?, por cuadros clínicos, Claro. en las urgencias, focalizarnos más en el tema coronavirus Perdona que que te en el tema interrumpa ahí, influenza. pero con la vacuna de la influenza, ¿te da influenza más suave o no te da? Con la vacuna de la influenza habitualmente te da influenza más suave o no te da, depende de qué Pero puede que te dé. Puede más que te suave. dé. Lo importante Exacto. es que te evita morir. Pero no te evita, Te baja las claro, posibilidades. te baja la posibilidad. de Y no, y mortalidad. evita muchos casos. Lo que pasa es que en el adulto mayor no siempre tiene una eficacia suficiente y por otro lado, muchas veces el virus en el proceso mismo de vacunación muta, tiene cambios, ¿te fijas? Ya, perfecto. Entonces es un virus que es muy difícil de controlar, pero la vacuna es eficiente, hay que usarla. ¿Tú lo recomiendas? Absolutamente. Para los grupos de absolutamente. riesgo, para todos. Para todos los que puedan vacunarse. Los grupos de riesgo, desde luego. En especial niños. Este año ustedes saben que se vacunan hasta los 10 años los Sí. niños. Y las embarazadas. Pero las embarazadas mayores. también, adultos mayores, etcétera. ¿Mm? Marcela, muchísimas gracias. Fuiste muy clara y además entonces nos diste muchos consejos respecto de cómo prevenirlo. Más que la mascarilla, el lavado de Lavado de manos. manos. Y el lavado de manos Frecuentemente perfecto. al día. Claro, Sí. limpiecita. Quedaste muy olorosita. Muchas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Hacemos una Gracias, pausa Marcela, con un gusto. el